Bueno, entonces ahorita voy a cortar este que era creo que del oxígeno para lo que era la computadora. Obviamente este ya no sirve de nada, ya ni computadora tiene. Vamos a terminar de quitar esta manguera, porque de todos modos vamos a cambiarle por un ¿cómo se llama? Filtro nuevo y manguera nueva. Entonces no tiene ni caso que esté aquí colgando toda la manguera. ¿Sale? Entonces yo no sé por qué estaba aquí, pero bueno, ya no lo va a tener. Aunque se ven más o menos buenos los filtros. Vamos a ver si estos funcionan todavía. Si no, pues no son tan caros. Y todo este manojo de cables era del full injection, que ya, la verdad es que ya tampoco funciona. No era este fue el primer supuestamente full, que era que tenía el arnés completo, o sea, junto. El que le siguió, el último, ya esto se separaba y esto se quedaba en el motor y está en la parte de acá. Entonces esto ya ni caso tiene que esté aquí. No todos los cables sirven y pues ya vean, estos son los únicos que se necesitan para prender realmente el carro. Entonces de acá los vamos a sacar otra vez, ¿sale? Entonces vamos a ir cortando todos, ir viendo que son, a ver, los que interesan de aquí son estos 2, 3, que son los que, este es de la bobina, dispositivo de bobina, la presión de aceite, una tierra y el que viene para el excitador del alternador. Estos son los 3 más importantes, que son los únicos que se necesitan realmente para prender el carro. ¿Vale? Todo esto ya no. El negro es este de acá. Vale, entonces pues sí, vamos a cortar todos de un jalón. Ya vi cuáles son. Hay muchos que eran para lo que era los inyectores, las válvulas, los sensores, y pues no, obviamente esto ya no lo trae. Listo. Este es el de la bobina, positivo, la tierra y bueno, aquí vienen varios que hay que checar, pero que no todos sirven, la verdad. Y de aquí sí nos va a servir que es para la batería y el alternador, va directo al alternador y a la batería. Y que sería lo del bulbo de reversa, lo que le pusimos a la transmisión. Esto sí nos sirve, esto ya no. ¿Vale? Entonces vamos a guardar esto y a ver qué más vamos a poder hacer. Bueno, ok, ya tengo todo limpio aquí, ya no tiene ningún cable, ya todos los cables están ahí, cortamos todo el manojo que tenía que ya no sirve y bueno, eso lo vamos a reservar tantito. Ahora lo que voy a hacer con la Karcher, voy a lavar toda esta parte de aquí, vamos a quitar toda la grasa y enfocarnos también en toda la parte baja. Eso es lo que ahorita nos importa para dejar todo ya bien limpio, poderle echar su body y ya poder trepar la transmisión, ¿va? Pues entonces vamos a hacer eso ahorita.
Bueno, ok, entonces esto ya quedó perfectamente limpio, o lo más limpio que se pudo. Y ahorita ya está, pues lo que empapelado, lo poco que se va a pintar, o lo que no se tiene que pintar, porque pues todo lo demás son recambios que se van a hacer. Por ejemplo, los forros, no, los tubos del clutch y acelerador, este que es el completo de la batería, pues obviamente ese sí se tiene que empapelar. Los cuernos, pues ya se les pasó thinner, bueno, a todos se les pasó thinner para limpiar grasas que hayan quedado y ya está. ¿Vale? Entonces, a lo que es el cuerno y toda la parte baja del bocho, o sea, esta parte de aquí se va a pintar en negro todo, y la parte de arriba se le va a echar body igual negro, y ya nada más con eso quedaría listo, ¿sale? Entonces vamos a aventarle su pintura y vamos a terminar con esto, ¿va? Bueno, ok, le acabo de dar toda una manita de pintura a todo, bueno, a estas partes de aquí, lo metálico, porque lo de acá va a llevar body, ¿sale? En la parte también de acá adentro. Por la parte de acá, todo esto de acá que quedó sin pintar va a ser con body, y bueno, ya quedaron otra vez pues pintados sus cuernitos, su soporte y todo listo ya para que no esté tan feito, ¿sale? Porque también como se empieza a oxidar por aquí, pues puede causar algún problema, pero entonces ya ahorita ya está todo cubierto. Nada más voy a esperar unos 20 minutitos a que seque esta mano para poder ya empezar a aventar su body por arriba, y yo creo que ya sería con eso todo para que ya mañana podamos empezar a poner lo que es la transmisión ahora sí. Bueno, entonces ya tengo aquí la transmisión, no está perfectamente limpia, ni se le quitó toda la pintura, porque no es necesario, no la quiero de exposición, nada más no quiero que se vea así toda como cacariza, entonces nada más le vamos a aventar un baño de pintura, igual que como hicimos acá abajo de donde va la transmisión, y nada más, es lo único que vamos a hacer, no necesitamos más, ¿sale? Entonces no se van a calentar por eso, no pasa nada, no va a morir ni nada de eso, ¿sale? Entonces así lo vamos a dejar. Bueno, ya quedó listo también la transmisión, ya quedó pintada. Creo que quedó bien para lo que fue, de no haberle hecho nada de quitarle toda la pintura vieja, ni lijarla, ni nada de eso. Entonces, ojalá hubiera quedado todo como la tapa. La tapa sí quedó perfectamente bien pintada porque pues obviamente eso estaba nuevo. Y pero bueno, en general, pues creo que quedó muy bien. Ya nada más voy a esperar también a que se seque. Y vamos a subirla. Ya nada más falta ya ponerle el body, que es ahorita en unos minutitos se lo ponemos, y yo creo que sería todo por ahorita. Ok, bueno, aquí ya tengo el body. Este es un recubrimiento que se usa en las camionetas o en las partes bajas de los carros, en los chasis, para que pues tenga así como el efecto ese rugosito. Eso ayuda mucho a que las piedras cuando peguen no suenen tanto y a proteger obviamente la lámina. Entonces, estos son base agua, hay base solvente. Vamos a utilizar primero estos y si nos hace falta usamos este. Y este se usa no con la pistola normal de pintar porque es un producto muy grueso, entonces se usa con esta que es especial para el body. Estas te las venden ahí en cualquier tienda de pinturas. Lo único que tendremos que hacer es, déjenme ver cuál es, usar no, primero. Lo único que se hace es agitar, que ya lo había hecho previamente, y ponerle la pistola. Se enrosca y ya sería todo. Esto lo agitamos. Ok, ya está bien agitado. Vamos que se anda saliendo por aquí. Y ahorita les digo cómo se va a aplicar.
Bueno, entonces ya la pistola ya está armada. Lo único que tenemos que hacer es aventárselo suavecito, con mucha presión o con media presión, ya depende del acabado que quieran, ¿vale? Y una distancia como de 30 centímetros, no necesitas más, ¿vale? Entonces vamos a ir haciéndole. Ok, tuve que cambiar la botella porque ya tiene tan poquito que ya no sale. Entonces, como les decía, nada más es de irlo aplicando poco a poco. Bueno, a ver, espero que se vea. Así es como queda toda la parte. Obviamente así como briseadito, como piedritas. Y bueno, entonces así le voy a seguir. Ahora de abajo, lo que necesito es que quede bien de abajo. Y porque eso es donde va a quedar la transmisión ya guardada. Acá todavía le podemos hacer sin que, teniendo la transmisión, nada más quitando las llantas, ¿va? Entonces vamos abajo. Miren, déjenme les muestro cómo quedó. Para mí creo que quedó muy bien, quedó muy bonito, como debe de ser. Espero que se vea bien con el video. Ya está todo pintado y déjenme les muestro la parte baja. Bueno, así es como quedó la parte baja. Obviamente se brició ese filtro, pero pues obviamente, como les había dicho, ese ya no se va a usar. Creo que quedó bien pintado. Ya nada más voy a esperar a que se seque de un día para otro y ya podríamos ahora sí ya montar la transmisión, ¿vale? Los cuernos como que se me brisearon un poquito, pero digo, ya es lo de menos, no pasa nada. De hecho, pues les sirve un poquito. Los amortiguadores también se brisearon, pero esos pues ya son los que tiene hace muchos años, que también en algún momento se le van a cambiar. Por eso ya ni me calenté ni nada ni quitarlos ni nada de eso, ¿sale? Entonces, pues ustedes digan qué tal que se ve. Pues bueno, hasta aquí ya va a quedar este vídeo. Como vieron, ya se pintó la transmisión, la parte baja de la carrocería. Ya quedaron pintados los lados de la carrocería también, donde van las llantas. Y ya nada más vamos a esperar aproximadamente 24 horas para que se seque y poder tocarla sin ningún problema, ¿sale? Bueno, si les gustó el vídeo, espero que se suscriban, comenten, compartan y nos estamos viendo en el próximo. Bye.